Amigos, ¿qué tal? José Ignacio Torres H. para Desde la Trinchera en Gerreta Invictum. Dentro de muchos de los temas que tenemos que ver para el manejo de inversiones, las consultorías, pues las tasas de interés son fundamentales. Y una de las tasas de interés a la que más atención se le debe poner es a la que los bancos centrales dictan con base en los mandatos que tienen en política económica. México sabemos que es el Banco de México, en Estados Unidos es la Reserva Federal, en Inglaterra es el Banco de Inglaterra y así prácticamente vas a encontrar un banco eh, que es el encargado de la política monetaria en muchos países y toman decisiones con base en distintas cuestiones. Es decir, algunos en su mandato tienen, como es el caso del Banco de México, exclusivamente el tratar de mantener el poder de compra de la moneda, con muchas cosas que se vinculan a ello, pero fundamentalmente esto es, hay otros que no. El crecimiento económico no necesariamente está dentro de la agenda de todos estos bancos. Y viene mucho a relación el que ayer en Estados Unidos, el que es su banco central, que se llama la Reserva Federal, así se llama, decidió mantener la tasa de interés en cero. Es un margen el que manejan ellos allá, de 0 a 0.25%. Pero aquí el tema es que hablan de que muy bien puede ser todo 2021, 2022 y probablemente más allá. Esto es importante porque lo que quiere decir es que van a mantener las tasas de interés tan bajas por varias razones. Una de ellas porque no están viendo un rebote importante de la economía y vamos viendo que tal vez esta pandemia pueda tener efectos de mediano y largo plazo todavía no del todo conocidos y pueden aparecer nuevamente problemas. Cuando tú tienes una tasa de interés así de baja, lo que estás tratando de hacer es que, ¿por qué? Porque cuando un banco central fija una tasa de interés, el resto de la actividad que tiene que ver con ello, pues está anclada a ello. Y si está en cero, pues las alternativas tienen que ser para quienes tienen recursos, oye, pues en qué invierto que me dé un poco más, o en dónde invierto que pierda un poco menos. ¿Por qué? Porque inclusive hay quien está dispuesto a participar en una tasa de interés negativa. ¿Qué quiere decir? Que si pones 100, estás dispuesto a que te regresen menos de 100 y ya lo sabes. Esto ocurre ya en muchos países e inclusive en Inglaterra. Ya se habla de que en su propio banco central, en el Banco de Inglaterra, hay conversaciones acerca de tener una tasa de interés negativa. Están en 0.10. Suiza la tiene negativa, en 0.75%, y ahí Japón la ha tenido muchas veces, no sería nuevo, pero sí te habla de que para poder provocar confianza en la economía, y esta es la palabra más complicada para cualquier economista, pero bueno, ¿cómo vas a fomentar que la gente participe en ciertas actividades? Pues haciéndole que cualquier inversión que no sea, vamos a llamarla productiva desde el punto de vista de tener empresas, negocios, buscar algo que genere algo más, pues volteas a ver una tasa de interés que está tan baja y dices, bueno, pues entonces sí lo hago o tengo más incentivos para hacerlo. En el caso de México, al 4.5% de tasa de referencia, estamos hablando de una tasa altísima, porque al Banco de México le preocupa mucho el tipo de cambio. Y ese 4.5 es una forma de ver lo que es el riesgo país. El riesgo país debemos entenderlo como lo que los inversionistas te piden a cambio con tal de invertir en los medios financieros que ese país puede ofrecer. ¿Qué pasa cuando la gente invierte en Alemania? Que no le importa que le regresen menos de lo que puso porque piensan que están muy seguros ahí. En el caso de México tienes que ofrecer tasas que superan el 5%. Si no estás ganando esa tasa, algo estás haciendo mal porque ahí está disponible para todos. Es cosa de saber en dónde. Y en fin, lo que te piden son ese tipo de retornos, pues porque la economía mexicana, aunada a una serie de razones bastante claras, pues les preocupa más de uno. ¿Y qué pasa? Que si la tasa de interés es más baja, pues la gente dice, me voy de México. ¿Quiénes? Quienes pueden manejar sus recursos en otras partes, que también tampoco es tan difícil de hacer. Es simplemente saber eh, con quién verlo. Y entonces, pues la mantienes ahí y vas midiendo. Mientras las tasas allá estén bajas, pues aquí van a poder tenerlas alrededor de estos niveles, ya no mucho más abajo, porque entonces va a ser muy sensible la salida de recursos, que ha habido una salida importante de recursos del país. Y volteas a ver otros países con otro tipo de tasas, porque tienen otro tipo de preocupaciones y resulta que su calificación, la que te pone la calificadora como para saber qué tan seguro es invertir en ellos, no es tan diferente a la de México. Sin embargo, la diferencia en tasa te explica y te deja claro que el mercado considera que hay riesgos alrededor de México que no existen en otros países
Y además te dice que la autoridad monetaria en México, que es el Banco de México, está puntualmente encima de evitar que tengamos movimientos, sobre todo el tipo de cambio, que puedan afectar el resto de lo que ocurra en la economía, porque el tipo de cambio también afecta muchísimo la inflación, que ese es su mandato, el tener la inflación controlada. Y parte de este problema con estas tasas tan bajas es que tampoco la inflación va a desaparecer. Se van a crear burbujas, puede venir, no pronto porque falta un poco para ello, pero puede venir más adelante un tema de burbujas otra vez en sectores económicos. El de la tecnología está claro que está carísimo. Todo esto te sigue invitando a que tal vez la burbuja se mantenga. Las burbujas se ponchan, ya vimos, hablábamos hace unos días de que tenía que venir un ajuste que ya se dio, pero de todos modos, estas tasas bajas van a seguir impulsando el desarrollo de ciertos negocios, de ciertas actividades, pero no es eterno. Y hay que ser muy cuidadoso de en qué, en dónde y qué sigue. Porque cuando empiecen todos ustedes a ver que la tasa de interés que están ganando cada vez es menor después de la comisión que cobra el que te vende el servicio financiero, pues de algo hay que vivir, ¿no? Los impuestos que están eh, de por medio en las operaciones, pues cada vez va a empezar a quedar un poco menos. Y, y esto va a empezar a hacer que la gente busque otras alternativas que ojalá no necesariamente caigan en muchas de las más riesgosas, porque las cosas no van a estar del todo claras todavía y no todo el mundo las tiene del todo claros. Nosotros hemos sido en Gerreta Invictum promotores de la toma de utilidades a estas alturas. ¿Por qué? Porque se ha ganado dinero. En las bolsas se ha ganado dinero, no en la mexicana, no en la de algunos países, pero desde lo que llevamos hablando de que hay que estar invertido en empresas tecnológicas en Estados Unidos, que además es muy fácil de hacer, pues se ha ganado dinero, las inversiones en oro dejaron dinero, las tasas de interés ya me lo han pedido mucho y lo vamos a tener claro. Cuando bajan es cuando los instrumentos suben de valor. Es un tema matemático que con muchísimo gusto vamos a trabajar de la forma más sencilla posible, pero bueno, eso también ya dejó utilidades y con las tasas así de bajas, me dicen, oye, pero ¿por qué dices que están bajas y de repente luego dices que en México están altas? Porque las de México son comparativamente altas a las del resto del mundo. Sin embargo, una tasa de interés de 4, que ya no puede bajar mucho más, cuando llega a eso, cuando está en 4,5, cuando empieza a dar saltos hacia arriba, es donde vienen los problemas en muchas de las inversiones. La recomendación es privilegiar la liquidez y escoger muy bien las alternativas que se pueden estar ofreciendo, porque eso sí, hay un mundo completo de cosas que se pueden hacer, buscando combinar siempre con responsabilidad el rendimiento que se espera con el riesgo que se está dispuesto a asumir. Lo que no se vale es pensar que con el mismo tipo de riesgo vas a siempre poder obtener lo más posible. Esa es la puerta a meterse en cualquier tipo de problemas y miren que lo he visto muchas veces. Muchas gracias, gusto en saludarles y estamos platicando.